Mari Mari, les presentaremos las partes del día en Mapuzugún. El amanecer de un nuevo día, bajo la mirada de los ancestros. Wun. El sol se eleva sobre el volcán y las araucarias, iluminando el regue para dar inicio a un nuevo ciclo. Tripanantu. El despertar de la luz sobre las araucarias y el volcán, donde el sonido del cultrún abraza la calma de un nuevo amanecer. Liwen, amanecer. Bajo la fuerza del sol de mediodía, la tradición ancestral se une con la majestuosidad de la naturaleza en un momento de pura serenidad. El Ragi Antu ilumina con plenitud el corazón del Wallmapu, donde la sabiduría de la tierra se encuentra bajo la mirada eterna del volcán y el cielo claro. En el Eya Ragi Antu, la intensidad del sol comienza su suave declive, envolviendo al volcán y las milenarias araucarias en un aura de profunda quietud y sabiduría. En el Nakantú, el sol de la tarde abraza las cumbres y el follaje de las araucarias, creando un espacio de quietud y reflexión para quienes habitan y cultivan la sabiduría de la tierra en el Wallmapu. En el Konantú, el sol se funde con la silueta de los volcanes y las araucarias, envolviendo la tierra en un abrazo de fuego y silencio, antes de que la luz se guarde por completo. Las sombras se asientan sobre el volcán y el bosque nativo, invitando al resguardo de la palabra y el hogar. En la profundidad del silencio, las araucarias milenarias custodian los sueños de la tierra bajo un cielo estrellado. El viento susurra entre los guayes y boldos, anunciando que la noche se acerca a su punto de mayor misterio. Momento de equilibrio absoluto, donde el tiempo se detiene y la energía de los antiguos fluye en la oscuridad total. La noche profunda comienza su lento tránsito hacia la claridad, mientras los espíritus del agua descansan en el lago. El frío de la madrugada despierta el aroma de los peumos, preparando el camino para el primer aliento de luz.